Bueno, bendiciones para todos. Estamos en nuestro podcast Haciendo Historia y en algo muy especial que es el llamado. Vamos con nuestro segundo episodio y hoy tengo una persona muy especial en mi vida y no solamente es un gran hombre de Dios, sino que es mi padre, mi progenitor. Así que, padre, bendiciones para ti. Muchas gracias, Dios. Bueno, mi padre, que es un hombre con mucha sabiduría, también de pocas palabras, pero hoy vamos a tratar de dialogar de un tema de cómo fue el llamado. Padre, ¿cómo fue ese llamado cuando Dios comenzó a llamarlo hace años atrás en su vida? Si recuerdo una parte, porque ya la memoria ha ido borrando. En el año 84, más o menos, un 16 de enero, me invitaron a una reunión bíblica. Yo nunca había leído una Biblia. Sí. Nunca, porque mis papás se me han enseñado de lo que es la religión. Creer en María, creer en Jesús, creer en Abraham, creer en todo lo que la Iglesia Católica enseña. Entonces, cuando me invitaron a una reunión bíblica, nunca había tomado una Biblia para leerla, porque tampoco no sabía ni leer tampoco. Entonces, un amigo que todavía está en Garzón, que me ha invitado varias veces, me brindó una Biblia. Esa Biblia valía en ese entonces 5.500 pesos. Sí. Entonces yo compré la Biblia, pero no sabía cómo se abría, cómo se leía. Y fui a la reunión y me hablaron del Evangelio, ¿no? El Evangelio común y corriente. Y entonces ahí comencé a leer esa Biblia, pero no sabía cómo leerla, porque no sabía ni qué era Génesis, ni qué era Éxodo, ni qué era nada, no conocía nada. Entonces ahí éramos muy amigos con un seminarista, y el seminarista tenía un hermano que era sacerdote. Sí. No. Entonces él le dije, mire, como trabajamos todos los días y hacemos juntas de trabajo, ¿por qué no hacemos una reunión los lunes, todos los lunes? En la casa mía puede ser, porque en la casa tuya no lo veas. Y todos los lunes nos sentamos en una mesa y leemos la Biblia, y usted me enseña, usted es seminarista, usted está aprendiendo para ser sacerdote también, entonces necesito la enseñanza suya. Entonces digo que bueno, se llama Mario Polanco, que está en Garzón todavía. Bueno, me aceptó, y entonces todos los lunes nos reuníamos ahí, al frente de la casa, como estamos aquí. Sí. Entonces él comenzó a leer, entonces yo le hice preguntas a él, le dije, bueno, Mario, dígame sinceramente, si la Biblia, y le mostraba la Biblia que ha comprado, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué su hermano, que es sacerdote, por qué no predica el Evangelio? Digo, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Digo, pero ellos no pueden predicar directamente el Evangelio, porque el Evangelio es lo máximo. No hay otro libro más que la Biblia. Digo, pero ellos tienen un mandato de Roma, y cada uno de las parroquias recibe una cartilla, y en esa cartilla se hace todo lo que ellos hacen cada domingo, o cada mes. Dije, pero si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no predica la palabra de Dios? Entonces llegamos a un momento como de controversia. De contradecir. Entonces yo le preguntaba eso, porque como así en la reunión me dijeron que la Biblia era la palabra de Dios y que Dios nos hablaba a través de la Biblia. Tú querías saber acerca de yo me tomó interés. ¿Y sabe por qué me tomó interés de leer la Biblia? Porque conocí a un señor que ya partió de esta tierra, que es Benjamín Garzón. Él mantenía con todos los vicios, y era peleador y de todo. Y de un momento a otro él resultó con una Biblia y hablándome de la Biblia, pero él ya había dejado los vicios. Había habido un cambio en él. Había un cambio. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo lo miré a él, ya lo miré con una sonrisa, no lo miré amargado, no lo miré bravo ni nada, sino que sonriéndose a toda hora. Entonces yo dije, algo tiene que tener este libro a la vez de que este hombre cambió.
Claro. Tremendo. Entonces, él me postuló para una reunión en la casa de él. Si seguimos, dijo, va a venir un pastor de Cristalito. Yo estaba en una vereda de Gazón. Sí. Dijo, va a venir un pastor de Cristalito y entonces él nos va a predicar. Entonces en eso invitaron a Álvaro Castro. Y allá fue a predicarnos. Comenzamos a escuchar, y entonces comencé a leer la Biblia, pero yo dije, ¿cómo leo la Biblia si el estudio mío es muy poco? Claro, yo no tenía estudio. El estudio mío fue, sinceramente, por ahí, año y medio o 2 años máximo. Como decir segunda de primaria, más o menos. Como segunda de primaria, más o menos. Conocí las letras sí, porque me las enseñaba, eran las malas. La profesora nos enseñaba, era con juguete y a las malas. Sí, en ese tiempo, sí. Y no es como ahora que el alumno manda al profesor. Tiempos cambian. Bueno, y comenzaste a leer la Biblia. Entonces, ¿sabe qué hice de eso? Lo hago con la perra de sangre. Entonces propuse en mi corazón hacer un ayuno. Yo nunca había ayunado tampoco. Sí. Entonces me fui para una quebrada. Arriba y me metí por donde no había nadie, no cantaban, no los pájaros. Y allá saqué la Biblia y le dije, Señor, si usted no me enseña, yo cómo voy a leer. Claro. Y entonces de ahí comencé a leer, y lo que sé hoy en día lo he aprendido en la Biblia. Lo que sé de leer, no sé de leer mucho, pero lo he aprendido en la Biblia. Y entonces, tengo un recuerdo de mi padre, de todo esto que vamos hablando, y es, todos los días yo lo miraba a usted antes de salir, leer la Biblia. No sé cuántas veces se la haya leído toda, pero ha habido mucha sabiduría. Me contabas, padre, ahorita, en que, o sea, todo inició fue por la necesidad de conocer que si la Biblia era la palabra de Dios, ¿por qué no enseñaban la palabra de Dios, no? sí, claro. Y allí, cuéntame un poquito más adelante, después de que comenzaste a leer, en ese tiempo te bautizaste, ¿cómo fue ese tiempo? Sí, de ahí en adelante, después de ese ayuno que yo estuve como un encuentro con Dios. Entonces, de ahí en adelante comencé a leer, tartamudear, pero más o menos comencé a leer y a entender. Y entendí que la Biblia es la palabra de Dios y que no hay otro libro fuera de la Biblia. Pero que la Biblia, que entendí yo, que la Biblia no la podemos interpretar nosotros. Sí, así es. No podemos interpretarla nosotros. ¿Por qué? Porque encontré en la misma Biblia que hay un versículo, pero hay un contexto. Entonces, todo eso lo vine analizando desde el año 84, del 16 de enero que comencé a leer la Biblia. Lo vine analizando hasta el día de hoy. Que la Biblia es una revelación que Dios le da al ser humano, pero no a todo el mundo le da esa revelación. Amén. Sí, no todo el mundo. Porque mucha gente, mire, dice la Biblia que muchos son llamados, pero son pocos los escogidos para que Dios les revele. Yo recuerdo, padre, con eso que tú dices, recuerdo que en esos años cuando empezaste a ir a las veredas, tú ibas a muchos lugares, algunos entendían el mensaje, otros no. Recuerdo incluso que llegaste hasta ir a visitar los indígenas, los guambianos. ¿Cómo fue ese campo misionario y cuál fue esa travesía, ese reto de poder enseñar la palabra de Dios a los que podían entenderla, como me decías ahora? Sí, el reto más grande que más me afirmé más a leer la Biblia, y ya cuando lo estaba creando a ustedes, a todo, fue cuando la mujer que es Gemma, que es su mamá, ella puso a escribir unos letreros en la casa. Sí. Unos letreros, y esos letreros hablaban textos bíblicos, ¿no?
pero la gente nos miraba con desprecio. Por esas promesas que se escribían. Tremendo. Entonces, nos agarraron la casa a piedra. De noche nos echaban piedra. Tremendo. That's so Fue como una persecución, ¿no? A causa de esa fe, ¿no? Claro. Entonces, las juntas comunales convocaron un estudio bíblico por un sacerdote y convocaron 3 veredas unidas. En la vereda Alto Fátima estaba yo. Y convocaron un estudio bíblico, entonces vino el sacerdote y trajo unas. Me recuerdo muy bien que traía como 2 cajadas así de Biblia. Y entonces él venía a dar un curso bíblico y se unieron la vereda de Los Pinos, vereda Santa Marta, Alto Santa Marta y Alto Fátima. Y a dictar un curso bíblico porque él decía que nosotros habíamos de entrar a engañar a las personas con esos libros y a torcer las personas de la fe. Entonces el sacerdote vino. Entonces yo ya había leído algo. Entonces me recuerdo que me fui con la Biblia y le dije, doctor, no le dije ni sacerdote ni nada, le dije, doctor, yo quiero hacerle 3 preguntas, pero estaba delante de toda la gente. Había harta audiencia. Harta gente que estaba allá. Y él quería hacerle 3 preguntas. Le dije, quiero que me diga la cita donde hay que orarle a Dios o rezarle para que las almas se salgan del infierno al purgatorio. Entonces él me dijo, no, esa cita no está en la Biblia. Dijo, esa cita no está en la Biblia. Tremendo. Qué maldición. Entonces le dije otra cita. ¿En dónde está que dice que hay que bautizar a los niños recién nacidos para que sean cristianos? Entonces dijo, pues en Hechos de los Apóstoles hay una cita donde Cristo con toda su familia se hizo bautizar. Posiblemente ahí habían niños. Dije, pero no concuerda con lo que ustedes dicen, que hay que bautizar al niño recién nacido para que vuelva cristiano. Entonces dijo, mire, levantó una Biblia que tenía y dijo, mire, la respuesta está en la Biblia. Y le dijo a todos los que estaban ahí. Eso dio más pie a... Sí, la respuesta está en la Biblia. Claro, en una parte, porque como él traía Biblia para vender. Sí, pues se hacía el negocio. Se hacía el negocio. De todas maneras, él me llamó como a solas, así me dijo, mire, pongamos que Dios lo escogió a usted y me escogió a mí. Dijo, quédese callado, no diga nada, acompáñeme a la misa y lo que necesite, yo le voy a dar. Y en eso pues regalaron unas bolsas de leche. Dijo, y le vamos a dejar la lechita allá en la casa. Dijo, todo. Le dije, muchas gracias. Yo estoy leyendo la palabra de Dios y le agradezco. Y entonces la gente estaba golpeándose ahí con ganas como de unos con de ganas saber más. De saber más y otros con ganas de pelear. De pelear. Y otros decían que yo era irrespetuoso porque estaba hablando con el sacerdote. Claro. Y entonces, en eso llegó un hermano mío, Evaristo, y entonces él me hizo señas que nos fuéramos, yo me fui. Sí. Y nos fuimos. Y él llegó, el sacerdote, y les habló, y les hizo la misa, y les vendió todas las Biblias. Todas las Biblias las vendió, pero no les dijo lean en Génesis o en Apocalipsis, donde sea, ni nada, sino que les vendió la Biblia. Entonces, toda esa gente que recibió las Biblias, allá llegaron a la casa para que yo les hablara. Sí. Todo para que yo les hablara del Evangelio, ¿no? Tremendo. Entonces, aprovechamos la oportunidad de hablarle, porque ya estábamos leyendo. Entonces hablamos. En eso se formó una multitud de gente de Fátima, de Santa Marta, de Los Pinos. Y entonces ya íbamos a ver a los poconones de gente de noche por los caminos a los cultos. Tremendo.
una cantidad de... Y en ese tiempo era difícil el tema, ¿no? Porque les echaban piedra. Y nos amenazaban de muerte, nos echaron piedras, nos rompieron la casa, nos perseguían. La gente que tenían sus cantinas, sus negocios, como ya no volvimos a tomar el trago ni la cerveza, entonces se reunían y comentaban. Decían, eso está bueno para cogerlo a la huerta y echarle la cerveza a la huerta. No, Claro. entonces, esos lugares, yo nunca volví a pasar, ni a pasar siquiera por ahí, ni a volver a entrar. ¿Por qué? Porque dije, pues ya nosotros no pertenecemos a eso. Ya no pertenecemos. Entonces nos salimos completamente de esos vicios. Y así fue como resucitó una cantidad de gente con sede de que le predicaran el evangelio. Pero el conocimiento, pues el único que iba era Álvaro Castro, que iba acá en Pitalito. Un pastor, ¿no? En ese tiempo. Él era el pastor que estaba acá en Pitalito y estaba en varias veredas. Y en eso ya trajeron a otro hermano que estaba en Cali, que era Hermes Salinas, y él comenzó a subir y luego se llenaba la casa de gente y llegaban a compartir y seguimos compartiendo y compartiendo hasta que prácticamente duramos casi como unos 28, 29 años en eso. Haciendo ese trabajo. Compartiendo el precio del evangelio. Entonces de ahí nos fuimos ya para otras veredas. Ya fuimos a los Alpes del Agrado. Ya fuimos a otras veredas salimos. Bueno, padre, yo quiero resaltar algo muy importante y es que precisamente nosotros hoy estamos haciendo un trabajo de campo porque yo fui levantado en eso, ¿no? De pronto todo el mundo quiere ir a las ciudades a hacer iglesia, pero muy pocas personas quieren ir a los campos a hacer iglesia. Recuerdo tanto una frase también que a veces la comentamos con Mafe y decimos, mi papá siempre nos enseñó algo y es, todo el mundo quiere ir a las naciones, pero nadie se quiere quedar en Colombia. No. Lo mismo pasa, ¿no? Hoy todo el mundo quiere de pronto ir a los lugares visibles, pero pocos quieren hacer ese trabajo de campo. Cuéntenos un poco más de ese trabajo de campo que se hizo en las veredas predicando el evangelio. Pues el trabajo prácticamente que nosotros, yo por ejemplo cuando me salí de Fátima, yo dejé al cuñado Miller Polo, que todavía está vivo. Yo le dije, cuídeme el rancho ahí, yo me fui para allá a hacer unos contratos de una limpia de piña. Sí. Pero entonces ahí ese contrato no iba solamente ahí, sino que yo contraté al pastor Gildardo, que le digo de Fusa, que estaba en Fusa, y a otros hermanos, y yo de mi sueldo, en lo que ganaba, pues yo les daba la comida y les ayudaba para los pasajes, y entonces ellos iban a ayudar a evangelizar, y así pues se formó un grupo de personas, bastantes, en lo que es en una vereda en Socorro, vereda en los Alpes, y en el Agrado, una cantidad de personas. Así duramos un poco de tiempo, después nosotros regresamos otra vez ya Sí. a la misma vereda, y ahí pues se siguió compartiendo el evangelio. Después de ahí ya nos fuimos para la Plata Huila. Una experiencia tremenda ya, ¿no? Y de la Plata Huila, pues entonces ya le entramos por allá a una región que es Silvia Cauca. Ya nos encontramos con unos guambianos que eran de la alianza cristiana. Entonces ya me hice amigo de un cabildo y él me tomó. Estaba muy contento y me vendió una bestia. Yo le compré como 2 caballos y me invitó allá. Entonces me fui con un grupo de personas a hacerle una reunión allá y con unas guitarras a tocarles. Aparte que eres músico, ¿no? Que ellos también tocaban. Y entonces ellos siguieron muy contentos. Allá llegamos, yo nunca había ido a un sitio de eso, porque eso era de los indígenas. Como un barrio, como ver un barrio, pero entonces cada uno tiene su casa. Y su casa está marcada con un animal. Con una raíz de palo ponen una culebra, pero bien como ver una culebra. O como ver un alacrán, o como ver cualquier insecto de él. Un símbolo. Entonces es un barrio, tiene la calle y todo por lado y lado, y usted entra a ese barrio y no encuentra ni una persona, nadie sale ahí, pero nos están mirando por unas herdillas, por unos rotos que dejan ahí. Ahí compartimos ahí, hicimos varias vigilias
compartimos el evangelio y en eso nos visitó un hermano de Alaska, De Norteamérica. Norteamérica, de Alaska, y le decíamos Alaska, un gringo, y él vino, aportó para la obra de Álvaro Castro, y la obra que estábamos nosotros, vino y nos aportó unas motos, unos acordeones, aportó una plata para unos lotes, Tremendo. aportó para hacer unas capillas. Bueno, aportó un poco de plata, pero esa plata se nos perdió porque llegaron en manos de personas que estaban y están todavía buscando lo material. Sí, ese es el problema. Buscando lo material. Y entonces eso se perdió. Se perdió las motos, se perdieron los acordeones, se perdieron los organetas. Porque Pero eso no detuvo la obra siguió. siempre siguió adelante. Ya él quería llevarse a una de las hijas mías, a Janet, quería llevársela para Alaska. No, él no, El tema de misioneros, sí es. y sí, nos trajo 2 hijas que querían que consiguieran marido colombiano. Sí. Pero entonces la gente no le gustó, la gente que se entrevistaba no le gustó porque había que proponerle, era el traductor. Sí. Tremenda experiencia, ¿no? Sí. Y en eso pues ellos se volvieron porque él le resultó una enfermedad en un pie y le cortaron la pierna ahí abajo de la rodilla. Y esa es la razón que él no volvió. Y entonces después volvió y estuvo 15 días en la finca en La Palma, en La Plata. Estuvo 15 días ahí, ya con la pierna cortada. Y estuvo acompañándolos. Y ahí estuvo acompañándonos y ahí tomó un poco de fotos y un poco de cosas se llevó para Alaska de la obra. Bueno, y después de esa obra misionera que pasó allí, yo recuerdo otro episodio más adelante, avanzando en este podcast. Recuerdo más o menos en el tiempo que era como el conflicto armado, está muy complicado. Yo tengo una experiencia también tuya y recuerdo una vez un enfrentamiento entre ejército y bueno, todo este tema de guerrillas. Y tú estabas en una vigilia al otro lado, y nosotros, los hijos, estábamos en otra vereda. Y yo recuerdo tanto que tú ibas, mas sin embargo a todas estas cosas ibas y predicabas. Y pues sabía que había temor, pero recuerdo que agarrabas una guitarra y te viniste en medio de eso. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue ya cuando regresamos de La Plata, regresamos de los Alpes, de todo. Entonces ya nos regresamos para San Marcos de Acevedo. Ahí en San Marcos de Acevedo, entonces compré 6 hectáreas de tierra, puro un potrero, y entonces ahí me puse a edificar en casa y a sembrarle café y a sembrarle comida. En una parte alta, bonita de caseríos que daban y conectar agua y conectar de todo, claro. Ahí sí hicimos una finca y ahí hicimos un salón también y allá iban también a compartir el evangelio. Sí. Varios hermanos ahí compartíamos. En eso pues yo no sabía que esa región era usada por los alzados en armas. Entonces ahí yo tenía los 2 hijos más grandes que eran Alexander y Javier. Y a ellos les gustaba ir al caserío a jugar billar. Entonces ahí salían los alzados en armas de civil y entonces les brindaban gaseosa, les brindaban pan y querían llevárselo. Sí. Ya querían era que fuera con ellos. Entonces yo me di cuenta de eso y les rogaba a Javier y a Alexander que no se metieran para allá, no se metieran. Pero ellos no hicieron caso. Y estaban en ese trámite con ganas de llevárselos cuando el ejército llegó a la escuela y acamparon abajo en la escuela y por un filo al otro lado donde yo estaba, otro filo. Sí. Y entonces la guerrilla los miró que la casa mía estaba en un alto. Entonces cogieron mi casa de noche y la sitiaron para tirarle al ejército que estaba al otro lado. Y estábamos nosotros los pequeños ahí dentro. Ahí había quedado Edma con los pequeños. Y obviamente ahí estaba Javier también. Alexander estaba conmigo porque a los de arriba me han invitado a hacer una reunión. Estaba lejos, por allá 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Y me fui con Alexander, me fui con Janet, la hija mayor.
Y estando allá haciendo la reunión, allá llegaron los hermanos a acompañarme, unos Figueroas que se reunían allá. Cuando se comenzó a sonar una balacera, y como estábamos en un cantón, pues había montaña por lado y lado. Eso sonaba durísimo, eso porque el cantón ese hacía que las balas sonaran más duro. Sí. Y se agarraron a echar balas, tanto los unos como los otros, y a tirar bombas. Y no, eso fue tremendo. Entonces ya los hermanos que estaban conmigo ya se asustaron todos, y entonces dijeron, no, nosotros no volvemos por el capítulo. Se fueron por otro lado. Entonces ellos cogieron montaña arriba. Pero lo que ellos no sabían era que ellos iban detrás de los alzados en armas, porque había un grupo que se había ido por esa parte, y ellos cogieron a seguirlos a ellos. Y yo dije, yo tengo que irme porque sin saber qué pasó allá, yo no me puedo quedar acá. Tengo que irme, y aquí no nos podemos amanecer. Y cogimos una linterna y eché la guitarra yo al hombro, y nos fuimos. Yo cogí delante, ellos vinieron atrás, los hijos. Y yo me vine y cada vez que sentía ruido yo hacía sonar la guitarra para que supieran que yo no andaba con armas. Y así llegamos a la casa, y cuando llegamos a la casa ya estaban todos asustados, su mamá y todos. Estaban, Edna, que estaban pequeñas, estaba por metido bajo la cama. Y lo que gritaron era que lo habían matado. Y dije, pero están vivos, gracias a Dios que están vivos. Dios nos guardó ese día, porque tú estabas predicando el evangelio al otro lado y nosotros estábamos allí. Yo recuerdo en esa temporada que, como no había luz eléctrica, tú tocabas la guitarra con la luz era una guadúa. Sí, una linterna. Una linterna de guadúa. Y con un panderet. Una pandereta, una charrasca que lo hacían de cuerno, ¿no? Y así se cantaban las alabanzas, un hinario, y se hacían las reuniones allí, ¿no? Hacían las reuniones, sí, siempre se hacían las reuniones, todos los miércoles y los domingos. Y entre semanas se trabajaba, pero se evangelizaba también. Se le trabajaba al campo, pero se trabajaba en la obra ministerial y misionera. Entonces de ahí en adelante fue que entonces ya se formó un conflicto con el ejército. Y el ejército ya se vino contra mí, que yo porque le había tirado mal a ellos. Y dije, mire, yo la única arma que tengo es la Biblia, una peinilla y un asadón. Yo no tengo más armas. Sí. Entonces, ese comandante estaba bravísimo y echándome la culpa. Le dije, mire, pregúntenle a los profesores. Los profesores me conocían muy bien. Pregúntenle a los profesores yo qué estoy haciendo. Entonces fueron y averiguaron y ya por último me llevaron a un mercado y me pidieron disculpas. Tremendo. Sí. Bueno, padre, ¿qué resumes, por ejemplo, terminando este podcast? Porque fuiste a muchos lugares. Yo recuerdo que fuiste a muchas veredas, muchos lugares. De pronto fuiste a hacer finca, a hacer casa, a hacer cultivos. Pero Dios siempre te llevaba a predicar el evangelio. Siempre te llevaba a colocar una semilla a las otras personas. ¿Qué resumes hoy que podamos contarle a las personas que nos ven hoy, a los jóvenes? Porque de pronto mucho joven que está iniciando un ministerio no sabe ni cómo empezarlo. ¿Qué nos puedes enseñar de esta parte de su vida haciendo historia? Sí, yo reuní varios jóvenes, ancianas, muchos, y hay mucho conflicto en la juventud, y hoy en día más y más. Entonces de ahí yo quería saber más y más de lo que es el evangelio. Sí, quería saber más. Pero de ahí, como le contaba yo, Elmer Salinas me hizo hacer un curso por una escuela de Maús. Y ahí hice 36 cursos, que ahí tengo los diplomas todavía. Un curso a distancia. Curso a distancia, claro, me tocaba pagar un cupón. Y entonces ahí me dieron un curso, me mandaron los libros. Yo tenía que hacer la tarea y volver a mandar para calificarla y volver a traer. O sea, hiciste un instituto teniendo segundo de primaria nomás. ¡Wow! Tremendo. Sí. Entonces de ahí es lo que le mostraba a ustedes más que todo y a las jóvenes que se reunían. Si usted quiere seguir adelante en la vida espiritual, usted tiene que también poner de su parte también, ¿no? Sí, señor. Y poner de su parte.
Porque muchas veces uno le habla a un joven hoy en día y lo primero que dice, pero ¿cuánto me pagan? ¿O qué me van a dar? ¿O qué recompensa voy a tener de eso? ¿No? Es difícil. No es imposible, es un poco complicado. Entonces hice ese curso, entonces yo quise que ese curso lo hiciera Álvaro Castro, y hicieran todos los hermanos. Obtuve los libros, ya por último, ya resumiendo todo, ya porque ya está largo ya. Por último, entonces, como le dije, tuve la revelación de ir a Fusa, ya, después dejamos varias obras, lo que es en Agrado, lo que es en los Socorro del Pital, los Alpes, todo eso hay quedó un grupo de personas allá. Las semillas. Quedó un grupo de personas en las indígenas, en La Plata, en las veredas de Garzón, casi todas en las veredas de Garzón quedaron un grupo de personas. Pero se cumple lo que la Biblia dice, que no hay obreros. La miel está perdiéndose, pero los obreros son pocos. Y no cualquiera puede ser obrero, cualquiera no se somete a eso. Entonces ya lo último, cuando Dios me dio la revelación, porque Dios me dio como una revelación de que el pastor que me ha predicado 20 años, Gildardo Cardoso, había ido a Fusa y allá había establecido una obra. Entonces Dios me mostraba, no sé si fue que fue el sueño o me llevó en el sitio, pero me mostraba que tenía una capilla grande, pero la capilla no tenía en un callejón así. Y por el lado estaba el montado y por el otro lado también, justo al lado estaba en el montado. Y él estaba allí en el centro, yo lo veía, pero él estaba afanado, corriendo para allá y corriendo para acá, como queriendo hacer una obra de cuenta de él, como un esfuerzo quería hacer él. Un esfuerzo humano. Entonces yo dije, ¿qué será lo que Dios quiere hablarme a través de ese hermano? Okay, yo llegué humildemente y pregunté por la capilla, me dieron dirección y me metí allá. Él vivía en un sótano y ahí tenía la capilla, en un salón grande tenía allá abajo. Y me senté en la última banca y él llegó y llegaron los hijos de él a la alabanza y se llegó la gente. Y cuando ya iba a acabar, el hermano alzó los ojos y me miró y dijo, el hermano Horacio hace 20 años que no nos veíamos. Y se puso muy contento, pero no me llamó a testificar o a hablar ni nada, y únicamente me saludó y ya. Eso me pasó un libro, me dijo, llévele a la hermana Hedva, entonces me pasó un libro y yo lo traje, lo mandé a él. Y entonces hablé con él y todo, y ¿qué le pasaba? Dijo, no, estamos en la lucha, estamos luchando y hay que luchar y perseverar hasta el fin, decía. Bueno, y lo saludamos y quedamos de volvernos a ver y yo me fui. Por la noche me invitaron a otro culto, pero ese culto ya era diferente, ya en otro lugar, ya me invitó la hermana mía Aurora, me invitó a ese culto, entonces yo fui y dije, pues estamos en culto, pues vamos a culto. Un segundo piso allá en Fusa y allá estaba predicando unos coreanos y otros. Entonces compartieron de Corintios, pero yo ese sí no comprendí nada. No comprendí nada la predicación, nada, como si me hubieran tapado los oídos. Como un ruido apenas, no comprendí nada. Y en eso acabaron el culto, entonces un hermano pequeño se me vino y me dijo, hermano, le hago una pregunta con todo respeto, ¿usted ya nació de nuevo? Gran pregunta. Usted ya nació de nuevo, entonces yo no contesté nada, sino que salió como rabia, como ira en mi corazón. Que me contestara, que me preguntara eso. Claro, tú llevabas años. Yo pensaba que los años que yo llevaba, que el ayuno, que los diezmos, yo nunca faltaba con los diezmos, la ofrenda, con el hospedaje, con lo que fuera, todo lo que es. Y el hermano me dice que yo había nacido de nuevo. Le dije, ¿cómo era esto? Era ofensivo en la pregunta. Entonces dijo, pues mire, con todo respeto, yo quiero mostrarle un pasaje. Y me cogió y dijo, Génesis. Digo, le damos tantico Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios, ¿usted sabe de qué clase de tierra está hablando en el versículo 2? Dije, no, Dios habla de nosotros, habla de nuestro cuerpo. Cuando el Espíritu de Dios no está en nuestro cuerpo, en nuestro corazón,
está vacío, está desorientado, está vacío, no hay nada. Digo, entonces necesitamos que esto sea lleno de la palabra de Dios a través del Evangelio para que el Espíritu Santo llegue a su vida. Entonces comencé a meditar en eso, entonces ya me vine con de mi hermana y mi hermana me dijo que nosotros ya no teníamos el pecado. Y pero ¿cómo no vamos a tener pecado si somos de raza de pecadores? Yo le discutí a él, somos de raza de pecadores, pero me mostraban los pasajes de Hebreos 10, versículo 10, versículo 14, versículo 17, Romanos 3, 24. Bueno, y me mostraban un poco de versículos. Y pero somos pecadores. Así duramos 3 días allá en Buda, discutiendo, ella diciéndome que éramos justos y yo que éramos pecadores. Claro, hablaban de personas de tantos años de evangelio. Sí, claro, años y años en el evangelio y la que no había escuchado en el evangelio porque ella anduvo en el mundo peor que cualquiera. Les tomó ventaja en eso. Pero cuando ella me habló y nos encontramos otra vez y me habló que ya éramos justos y santos y me probaba por la Biblia. Y yo le discutía que no, que éramos pecadores. Entonces, así duramos discutiendo 3 días. A los 3 días una señora que estaba al lado vendiendo frutas dijo, oiga, perdón, si ustedes son de la misma religión, ¿para qué discuten? Entonces enseguida como me hubiera dado una palmada en la cara, yo dije, claro, dando mal testimonio, hablando de Dios, del Evangelio, y estamos discutiendo. No más no volví a discutir con ella ni nada, entonces seguí escuchando. Me regaló un libro que estaba a los cargos, un libro que donde le estaba contando al liceo. El libro del secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Y ahí comencé a leer. El primer capítulo que hay es ¿de qué que le dije? Del nacimiento. No, el primer capítulo que hay en ese libro dice que Dios usó 4 leprosos para salvar el pueblo de Samaria. 4 leprosos que ya los habían botado, porque los leprosos no pueden estar con el pueblo. Y los habían botado, pero por la guerra que había con los sirios, no le podían llevar comida, no le podían llevar ropa, entonces ellos estaban muriendo de hambre. Entonces ellos discutieron entre sí y dijeron, vámonos de aquí, dijo, porque entreguémonos a las tropas de los sirios, dijo, porque de todas maneras vamos a morir. Si nos quedamos aquí, morimos de hambre. Si nos vamos allá, nos matan. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Vámonos. Entonces se fueron. Dice ahí la Biblia, en Segunda de Reyes, que se fueron cojeando, y cuando se caían al suelo, Dios hizo que esas caídas fueran un sonido a las tropas de los sirios. Y ellos dijeron, han contratado a las tropas de otro país para que nos ataquen a nosotros. Entonces, sí, ellos, eran 4 miserables nomás. Eran 4 leprosos que no daban un peso por ellos. Y ellos, Dios los usó para salvar al pueblo de Samaria que estaban muriendo de hambre. Tremendo. Entonces, Dios, esos somos nosotros. Nosotros somos nosotros. Tremendo. 4 leprosos que no dan un peso por nosotros. Pero Dios no quiere usar. Dios no quiere usar. Pero hay que dejar que la palabra trabaje. Así es, Padre. Sí. Dejar que la palabra trabaje en nuestro corazón. Porque nosotros, por la fuerza de nosotros, no podemos. Tremenda. Entonces, fue un nuevo comienzo en tu vida y en tu evangelio. Entonces, he comenzado ya va para 11 años. 11 años he comenzado cuando acepté esa palabra que me dice la Biblia, que yo soy justo. ¿Por qué soy justo? No por la obra mía, porque dice que la obra de nosotros, el corazón de nosotros es lo más malo que hay sobre la tierra. Sí, así es. Que la obra de Jesucristo dice que Él vino y nos lavó y nos compró con tu sangre. Y que la justicia de Él nos la puso a nosotros. Y ahora nosotros tenemos la justicia de Jesucristo. Amén. Qué poderoso. Wow, llegando al final de este podcast que ha sido tan hermoso, tan maravilloso, de recordando, de contando historias.
terminamos con una revelación tan maravillosa que ha tenido este hombre de Dios de muchos años de evangelio. Y miren cómo transicionan las cosas, y es el mensaje que queremos dejarles a ustedes. Puede que hayamos empezado de una manera, pero ahí es donde se cumple la palabra, ¿no? Que la buena obra que Dios empezó la va perfeccionando hasta llevarla al final. Hoy agradezco muchísimo a todos los que han estado viéndonos, los que nos van a ver, y agradezco muchísimo no solamente a mi padre, sino a un gran hombre de Dios, el cual fue mi primer mentor en casa para el ejercicio que hoy en día hago. Y si hoy hago algo para Dios, ha sido uno por su misericordia, por su gracia, pero también por los consejos, por la disposición, las oraciones de un hombre de Dios como este, y junto con mi madre. Así que los bendecimos en este día. Y bueno, Padre, llegamos al final de este podcast. Quiero que se despida de las personas y ojalá hagas una pequeña oración por aquellos que nos están viendo y están comenzando una obra misionera como la que usted también empezó un día. De todas maneras, muchas gracias por la entrevista y desearle decirle a las personas que tengan muy en cuenta y no lean la Biblia como que si fuera un periódico o una revista, sino que la Biblia es la palabra de Dios y que en la Biblia está toda la bendición de Dios. Ahí está todo. Si usted quiere carro, está en la Biblia. Si quiere casa, está en la Biblia. Si quiere prosperidad, está en la Biblia. Todo está. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que humillar nuestro corazón para que Dios nos hable y que haya una promesa para todos ustedes, para toda la familia. Toda. Hay una promesa que usted tiene que tomarla para ustedes, para sus hijos. Si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo, pero no solo yo, toda mi casa. Amén. Toda mi casa. Y no solo esa, hay miles y miles de promesas en la Biblia, porque la Biblia es una Biblia de promesas. Amén. Y esas promesas son para nosotros. Ojalá que la persona que escuche, que vea y que esté leyendo la Biblia y que quiera seguir, que humille primeramente el corazón para que Dios se le manifieste. Porque la Biblia dice que a los humildes Dios se le acerca, pero a los soberbios, arrogantes, dice que Dios los mira de lejos. Así es. Entonces así no se puede. Muchas gracias, hijo Helio, Dios me le bendiga. Y le damos una pequeña reflexión en oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de hablar, testificar, Señor, de lo que tú has hecho, por este recorrido que tú nos has permitido hacer durante el año 84 hasta este momento que estamos todavía vivos y que tengo esa esperanza y esa confianza y ese deseo de seguir compartiendo el Evangelio. Y así como lo dije un día en el funeral del nieto, tú había puesto en mi corazón que el Huila, la mayor parte es para usted, Señor, porque tú compró estas almas, porque estas almas están compradas por el precio de sangre. Únicamente se necesita que dispongamos nuestro corazón y estemos prestos para escuchar la voz tuya. Y eso lo podemos escuchar a través del Evangelio. Muchas gracias, Señor, y bendecimos a todas las personas que escuchan, las que están presentes y las que van a escuchar este audio. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo episodio.